Vamos a hablar sobre la vida de Waldo de los Ríos porque en realidad es un documental que está hecho y dirigido y realizado por Diego Fernán y la Orquesta y el Silencio, y este domingo 1 de junio a las 20 va a estar presentándose en la sala principal del Cine Gaumont, nuestro cine maravilloso del Congreso. Pero bueno, recordamos que Waldo de los Ríos fue un exitoso compositor argentino, autor de películas, sobre todo famosísimo por hacer arreglos. Escuchen esto, Ustedes a veces piensan que las cosas vienen de afuera. No. Pero acá también. Lo que pasa es que, bueno, él nos dejó hace muchos años. Arreglos pop a Mozart, Beethoven, Haydn, y llegando a vender 35 millones de discos en todo el mundo. Por eso escuchás esto que es fabuloso. Es una orquesta maravillosa. Bueno, Diego Fernán, bienvenido. Desde acá, Guadalupe, Gustavo, y mi nombre es Damiana. Damiana, Guada y Gustavo, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien. Muy bien, bienvenido, muy bien. Diego. Qué maravilla Bueno, ponerle glamour a la mañana con esta orquesta, Aquí estoy, vestido de dorado, para ponerle glamour a la Bien. distancia, Buenísimo. y hablando de Waldo de los Ríos, exactamente. Qué bueno que hayan usado el tema de Boquitas Pintadas, porque es uno de ese disco que salió en formato de long play, es uno de probablemente una de las dos mejores bandas de sonidos que él hizo. Tiene un montón de temas, cada personaje tiene su propio tema. Es una belleza ese disco. Se grabó acá en Argentina. Él ya trabajaba para Hispavox, que es una empresa de discos española. Él hacía los arreglos a Rafael, Alberto Cortés, todos los artistas de allá, y hacía sus discos también con su orquesta, ¿no? Sí. Porque él se radicó en España, ¿no? Claro, ella tenía ganas de viajar, ella había empezado a hacer viajes desde muy jovencito. Él, al ser tan talentoso, a fines de los 50 ya era directivo de compañía, que esa cosa de estar metido en el negocio de la música fue un poco también su espada de Damocles, digamos, ¿no? Porque él buscaba desesperadamente vender discos, pero él era un folclorista, él se sentía un folclorista. Y entonces, bueno, también la necesidad de trabajo o la obsesión por hacer cómo se construye un éxito, ¿no? Lo llevaron a invertir gran parte de su tiempo en muchos proyectos que la verdad no le interesaban del todo, ¿no? Pero fueron los que vendieron esos 35 millones de discos, ¿no? Qué increíble. Claro. O sea que en ese momento, a pesar de la época que yo creo que el folclore tuvo una época nuestra muy importante, ¿no? En la época del 70, ¿no? Sin embargo, no fue tan masivo como pensamos. No, a fines de los 50, los 60 y 70, bueno, con los fronterizos, no nos olvidemos que la Misa Criolla vendió 65 millones de discos en todo el mundo. Es decir, había una época que el folclore argentino, los hermanos Ábalos, Cafrune, Mercedes Sosa, bueno, se exportaban a todo el mundo, pero bueno, era el folclore tradicional, digamos, ¿no? Claro. Porque Ariel Ramírez también era un gran orquestador, pero en comparación con lo que hizo Waldo, con los niveles de experimentación que tuvo Waldo, realmente no había ni punto de comparación. Los dos han hecho cosas hermosas, pero bueno, lo de Ariel Ramírez era un poco más digerible para el público masivo. Eran balsecitos, ¿no? Yo los recuerdo de haberlos escuchado junto a mi abuela, que eran balsecitos criollos, ¿no? Él tenía discos de balsecitos. ¿Waldo? No. Recién me nombraste Ramírez. Ariel Ramírez. Ah, sí, Ariel Ramírez, en realidad él tocó todos los géneros habidos y por haber del folclore argentino. De hecho, en la Misa Criolla, cada canción uno es una chacarera trunca, otro es un guayno, otro es un carnavalito, ¿viste? Eran gente que sabía mucho en esa época. Diego, ¿y cómo llega Waldo de los Ríos a vos, ¿no? ¿Cómo llega la idea de plasmar en un documental que es La Orquesta y el Silencio la vida de Waldo? Bueno, primero fue un proceso personal, porque al principio de niño tenía un disquito de él y lo escuchaba. Después, bueno, empecé a meterme en el tema del cine argentino y ahí escuché su música, sus películas. Después, más o menos alrededor del año 2000, salieron los discos de los Waldo, que son su música más comprometida, digamos. Entonces, Waldo fue cobrando diferentes dimensiones.
Los medios lo usaban mucho también por el tema del suicidio, ¿no? Los Sí. misterios, etcétera. Y hasta que alguien me regaló un libro hace mucho tiempo, y un libro que escribió la mujer de Waldo, que después de que murió la madre de Waldo contó todo ahí, digamos, ¿no? Isabel Pisano, ¿no? Ella era Isabel uruguaya. Pisano, Sí, uruguaya. exactamente. Que era una chica, una mujer uruguaya que ahora ahora perdió, ¿cómo decirte? Perdió el conocimiento, ya es una anciana senil. Claro. Y está en una residencia Ujú. en Majadahonda, ahí en Madrid. Y bueno, y en algún momento sentí que aprovechaba un viaje en Europa, dije, bueno, yo no había escrito ni la storyline de la película, no sabía ni cómo la iba a estructurar, pero dije, ya que estoy acá y ya que la gente me abrió las puertas, me empiezo con las entrevistas para tener los testimonios. Y bueno, así se dio, y después vine acá a la Argentina, continué con las entrevistas, y fíjate qué loco, porque dos de los artistas que habían trabajado con él en Los Waldos, uno al año murió, que es Willy Rubio, y otro cayó en cama, ya con 90 años, ¿no? Ujú. Así que el tema de realizar estas biografías de artistas que, bueno, Waldo ya murió Hace muchos casi años, 50 ¿no? años. Claro, 77, año 77. 77. 77. Sí, 77, sí. 77. Como es, bueno, lo que ocurrió estos últimos años fue que empezó a haber, bueno, murió Alberto Cortés, murió César Gentili, la mujer no está en condiciones, murió Tommy Carbia, que era su mejor amigo, murió Rupert, que era otra persona, un peluquero español, que era uno de sus mejores amigos, etcétera. Chicho Ibáñez Serrador, Sí, fue un sí. importante realizador español. En realidad no, nació en Uruguay, debió haber nacido en Argentina, nació en Uruguay porque estaban de gira, pero después se fue a España. Entonces, bueno, gracias a Dios los agarré a tiempo y pude hacer que ellos dejen ese testimonio, Ujú. en donde hay tanto cuestiones sentimentales como Sí. mucho sentido del humor. Willy Rubio tiene un sentido del humor muy ácido que el público disfruta mucho en la sala. Me encanta como cuando la gente se ríe de lo que cuenta, y sobre todo se va pintando a un personaje realmente muy complejo como Waldo del Río, porque Sí. por un lado era un tipo muy sensible, y por otro lado era un coleccionista de autos de carreras, amante de la Sí, velocidad. tenía ahí un Lamborghini, Qué ¿no? loco, ¿no? Naranja. Sí. Y bueno, tuvo un Tapiro y tuvo otros autos Sí. también. Le dijo que no a Kubrick para hacer la música de la Naranja Mecánica. Sí, eso se cuenta, hay que ver del grado de verdad, pero... Sí, parece más un mito Quedan urbano. mitos por ahí, claro. Claro. Pero sí, lo que ocurrió fue que se ve que Kubrick quería una música clásica hecha moderna, con un sonido moderno, y por ahí igual tendría otras giras, o por ahí Sí. no lo quiso hacer, vaya a saber, ¿no? Pero Ujú. a mí me resulta un poco extraño que Que le haya dicho que no. no han arreglado el dinero, pero no sabemos, Claro. hay gente que... No que está por para una contarlo. Claro, Pero Claro. Diego, bueno, entonces el documental lo estrenás este domingo 1 de junio en la sala principal del Gomón, pero ya hubo como preestrenos, por lo Sí, la película tuvo, el director de ese festival decía estreno mundial en Consagra, que lo ambicioso, ¿no? Estreno mundial, hace unos meses en el festival Asterisco, porque bueno, este es un festival de temática LGBT, y Ajá. Waldo en sus últimos años era un bisexual, sencillamente. Ya hoy, como no es un crimen, se puede contar como Sí, un en esa color época más. era Era como muy, algo muy mucho complicado. más. Claro, en esa Sí. época era difícil, además sufrió chantaje y muchas otras cosas. Y bueno, y en ese festival fue elegido película de clausura, que es generalmente para los festivales es un film relevante, ¿no? Ujú. Y yo vi al público, vi cómo reaccionó, y también se ha proyectado en otros ciclos, pero no he estado presente porque son a la distancia, ¿no? Claro. Pero bueno, en este sí, este es el estreno, y después de acá, después de
de estas proyecciones en Buenos Aires va Carlos Casares la semana que viene, creo que la pidieron de Chacabuco, y así se va a ir pasando por los espacios Inca, ¿no? Qué bueno. Claro, muy bien. Bueno, vamos a recordarles entonces a los oyentes que este documental sobre la vida de Waldo de los Ríos va a poder proyectarse este domingo 1 de junio a las 20 en la sala principal del Cine Gomón, acá en Capital, en la zona de Congreso, y a disfrutar un poco de este director, de este compositor. A ver, era genial, pianista, director de orquesta, compositor de bandas sonoras, y mucha gente, claro, han pasado tantos Niño años. prodigio, porque a los 14 años ya estaba prácticamente recibido como profesor. Exacto, para todos a lo mejor los que son estudiantes de música y buscan a veces referentes afuera, que los hay y muchísimos seguramente, busquen también esta forma de tocar y de sentir la música que es de Waldo de los Ríos, que es muy particular. Y de meterse con cosas que a nadie se le ocurrían. Ahí Exacto. está lo disruptivo, Claro. ¿no? Sí, sí. Yo creo que es Porque lindo hoy para que los está chicos todo, que están estudiando sí, música. hoy que está todo hecho, Claro. sí, pero en esa Sí, época... En esa época, claro. Porque a Tenía que nosotros hacerlo, ¿no? nos puede gustar, pero hay chicos que están en el mundo de la música que buscan a lo mejor referentes, y ahora que hay tanta información en Google, en YouTube, y a lo mejor no lo googlearon, y es nuestro, Claro. y hace cosas que hoy pudieran ser totalmente contemporáneas. Así que es creador casi de una especie de subgénero, con lo cual es importantísimo. Así que ojalá que muchos estudiantes de música, sea la edad que sea, que tengan, vayan y lo disfruten para conocerlo. Así que, si es que no lo conocen ya, ¿no? Exacto. Diego, gracias por esta charla, ¿eh? No, gracias a ustedes por darme el espacio y por ayudarme a invitar a que la gente se acerque un poco a esta película. Muchas Buenísimo, acá escuchamos, nos vamos con un poquito de Waldo. Dale, Gracias. Diego, un Dale. abrazo. Lindo plan para este No. fin de semana, Sí. ver Bueno, la película de Waldo de los Ríos. Sí, seguro. Los espero. Dale, vamos a estar ahí. 1 de junio a las 20 en la sala principal del Gomón. Exacto, ahí nos conoceremos. Dale, Gracias, Diego, un abrazo. abrazo. Un abrazo, chau. Chau.